Me da muchísima alegría darte la bienvenida a este espacio donde exploraremos juntos el maravilloso mundo del autodescubrimiento y el crecimiento personal. Soy Carla Zulema Ríos, tu coach de vida. Estás en Llévame Contigo y Vuela. Comenzamos. Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Llévame Contigo y Vuela. En esta ocasión, nuestro espacio, tu espacio, será para explorar la maternidad desde una perspectiva consciente y muy reflexiva. En esta ocasión vamos a abordar aquellos temas que de repente pareciera que socialmente hablando, desde la visión de la maternidad, no podemos expresar las mujeres que devenidas madres experimentamos ciertas situaciones que de repente nos plantean desafíos, retos y que en muchas ocasiones ni siquiera lo compartimos con nuestra pareja, con nuestras amigas, con nuestros padres, con las personas más cercanas a nosotros por el temor de ser juzgadas y de ser criticadas. Hoy, en este espacio de Llévame Contigo y Vuela, con un alma totalmente desnuda, pero llena de amor, de honestidad, vamos a abordar el tema Mamás al Frente, criando con conciencia. Y para ello me siento muy contenta y totalmente agradecida de que en esta ocasión me acompañen dos de las alumnas, o más bien dos asesoras en crianza consciente, de quienes por 2 años de nuestra vida tuve el placer, el privilegio y el gran orgullo de ser su tutora mientras estaban cursando el máster Dar Voz al Niño y Emprendimiento desde el Alma del Instituto Ivonne Laborda. Y hoy me acompañan las colombianas Laura Pardo. Laura es ingeniera en mecatrónica, asesora en crianza consciente y madre de familia de una niña de 5 años y de un bebé de 2 años. Laura actualmente se encuentra en una transición profesional y laboral que en unos minutos de voz de la misma Laura nos habrá de compartir. También en esta ocasión nos acompaña desde la hermosa Colombia Diana Tobón. Diana es ingeniera geóloga y cuenta con un máster en estudios socioespaciales. Es madre de familia de 2 niñas, una niña de 9 años y de 4 años. Ambas están pasando por una transición, como lo comenté hace un momento, y experimentando grandes momentos en su vida como madre de familia. Chicas, bienvenidas a este episodio de Llévame Contigo y Vuela. ¿Cómo te encuentras, Laura, en este momento? Ay, súper emocionada. Buenas tardes, buenos días, Carla, Diani, ¿qué tal? Yo muy feliz. Me siento emocionada con mariposas en el estómago. La verdad que es un privilegio estar aquí en este espacio tan lindo que nos has brindado, Carla. Muchas gracias. Y nada, estoy aquí para contarte mi vivencia desde un lugar de mucho amor y verdad, ¿no? Sin disfrazar. Así Gracias, que eso. gracias, Laura. Diana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Carla por la invitación. Gracias a Laura también por aceptar y por hacer parte de este encuentro. Muy agradecida contigo y pues como muy motivada y emocionada, al igual que Laura, también con muchas mariposas en mi estómago, como muy contenta de poder sentarme acá a conversar con ustedes y hablar sobre esto que nos inspira tanto, que es la maternidad consciente. Así es, Diana. Pues si bien, sin más preámbulos y habiéndonos presentado todas, pues ¿qué les parece si ya con estos motores que están súper acelerados y con ganas de compartir al mundo, empezamos con este episodio? La mayoría de las mujeres, cuando somos niñas, uno de nuestros sueños es convertirnos en madres de familia. Otras queremos también convertirnos
en profesionistas y desarrollarnos laboralmente hablando. Y ciertamente llevar a cabo estos dos roles de madre y profesionista, desarrollándote en el ámbito laboral, en donde hay alta exigencia, es un gran reto, es un desafío. Es algo de lo que a veces ni siquiera las mujeres, entre mujeres, nos atrevemos a hablar. Porque tenemos miedo a sentirnos juzgadas, a sentirnos criticadas, señaladas, por expresar lo que verdaderamente estamos viviendo, lo que se mueve en nuestro corazón. Hoy quiero que le compartan, quiero compartir junto a ustedes, a todo el mundo, estas experiencias desde ese lado muy humano y también muy consciente de convertirnos no solamente en mujeres productivas en el ámbito laboral, pero además de ser productivas, tengo que decir mujeres altamente exitosas, sino que también convertirse en mamá. ¿Qué les llevó a cada una de ustedes a decidir pasar por esta transición laboral, profesional, una vez convertidas en madres? ¿Qué te llevó, Laura, a ti? A mí, la definición de éxito, como lo mencionas, para mí cambió completamente. Yo antes me definía por lo que hacía, entonces tenía valor si era la mejor profesional en mi área. Cuando nació mi hija, eso cambió. Y hay cosas muy sutiles que se viven en el mundo, por lo menos en el que yo trabajé, en el que empiezas a ser sesgada por decidir ser madre. Por lo menos en una de las entrevistas que yo tuve de trabajo, me preguntaban si yo quería quedar embarazada en algún momento de mi vida. Entonces, una decisión tan personal como llegaba a ser un obstáculo para poderme desarrollar en ese ámbito profesional. Cuando mi niña nace, yo tenía una idea de querer seguir trabajando 1000 horas por día y que tuviera alguien que cuidara de ella, ¿vale? Y estar trabajando para proveerle cosas materiales. Conecté con ella de una forma diferente. Yo no tuve nunca un sueño de ser mamá, la verdad. De hecho, no quería ser madre. Me lo replanteé porque mi pareja siempre quiso y decidimos en un momento, yo decidí seguir adelante con esto. Y ahí es cuando empieza la vida a llamarme de una forma diferente y cuando veo que las cosas que más me aterran son las que más riqueza me traen. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo abrí ese espacio para permitirme ser mamá de la mejor forma en la que yo quería, solo que no me atrevía a tomar muchas decisiones porque mi seguridad estaba basada en siempre ser empleada por una multinacional, que era lo que yo tenía, y ya había obtenido muchos beneficios económicos de ahí. Entonces, soltar esa parte para mí fue un proceso de muchos años, de mucha determinación eh, y un foco constante por saber qué era lo que queríamos para Rafa en ese momento. Entonces la decisión se basa en yo quiero estar más presente en su vida, quiero poder disfrutarla. Aquí yo vivo en España y aquí sí teníamos un horario de trabajo más flexible. Ella nació en la pandemia, o sea, teníamos más tiempo con ella. Yo decidí estar alejada del trabajo, imagínate, alejada del trabajo, no más enfocada en mi hija, sino más alejada del trabajo por más tiempo del que me daban. Y a partir de ahí empezó a surgir esa necesidad de acomodar nuestra vida para que el centro fuera nuestra familia. Entonces nació de ahí. Ok. ¿Y en tu caso, Diana, cómo fue que decidiste realizar esa transición? Bueno, desde que yo me convertí en mamá,
eso me atravesó por completo. O sea, la maternidad me atravesó por completo y me hizo como, yo siempre lo digo así, como bajar a las profundidades de mi ser y encontrarme con muchas sombras, con muchas preguntas e incluso como con muchas inquietudes existenciales y cuestionamientos profesionales. Yo ya venía como con un interés de transitar, o sea, o de buscar otras posibilidades profesionales, porque sentía que el mundo de la ingeniería, que es donde más me he desempeñado en la ingeniería geológica, era como un mundo muy frío y pues la calidez de mi ser necesitaba como más contacto humano. Entonces, con la llegada de mi hija y digamos como con lo que eso me despertó, se avivaron en mí muchos intereses como por el trabajo más con lo humano. Y digamos, la llegada de ella me hizo dimensionar muchísimo el rol de las madres, que yo no lo había dimensionado. Yo tenía cuñadas, mamás, tenía amigas, mamás, pero yo nunca me había imaginado lo que era eso. Nunca había dimensionado las dificultades en términos de tiempo, lo demandante que eso es. Nunca las había considerado y yo decía, ¿cómo es posible que yo nunca consideré a mi cuñada y pues, le cuidé a mi sobrina o no sé, o sea, sí la cuidé, pero muy como cuando me lo pedían, pero nunca sentí que me faltó mucha sororidad y solidaridad porque no lo dimensionaba, ¿cierto? Y con la maternidad dimensioné esa soledad que se siente muchas veces cuando somos madres, porque no tenemos hijos, nos sentimos completamente solas con una carga enorme y bueno. Entonces dije, uy, me interesa mucho abordar este tema y trabajar con con mujeres madres. Y también dimensioné mucho la infancia, porque si bien he tenido una buena relación con los niños, siempre, pues digamos, he disfrutado compartir con ellos, no había dimensionado que estábamos en un mundo tan adultocéntrico, eh, en todo, o sea, desde la familia hasta la escuela, allí el negocio en el restaurante, o sea, todo está pensado en los adultos, todo gira en torno a los adultos y muy poco gira en torno a la infancia, si existen los derechos del niño, etcétera, pero la realidad es que el mundo es supremamente adultocéntrico, entonces eso me cuestionó muchísimo y dije, no, pues como que se me empezó a despertar ese interés o sea, y esa necesidad que me manifiesta en mi realidad, en lo que me rodea, tanto aquí a nivel pues como de mi espacio, como en lo que veo a través de redes, y se despertó en mí ese interés de comenzar a transitar a un trabajo con las madres, conmigo misma, por supuesto, o sea, empezar por mí como madre, porque yo lo estaba viviendo y veía todos los retos que la maternidad me estaba poniendo, pero me imaginaba entonces ese otro montón de mamás con muchísimos retos también y dependiendo pues de sus propios contextos. Entonces, como que se despertó en mí ese interés por eso, por empezar a trabajar con esas mamás, mujeres y con también con, pues digamos, con los niños, ¿cierto? Por los niños, para dar voz a los niños y tratar de que este mundo no sea tan adultocéntrico, al menos que nos empecemos a cuestionar y a tener más conciencia sobre darle un lugar y darle voz a los niños y adolescentes en nuestras vidas. Quiere decir que para ambas, al igual que una servidora, convertirnos en madres nos llevó a reconceptualizar nuestra propia identidad, más allá de las expectativas que en algún momento de nuestra vida, en la adolescencia, en la juventud, diseñamos y creamos en ese dulce imaginario posibles escenarios, escenarios en donde deseábamos ser profesionistas, desempeñarnos en ese ámbito laboral de manera exitosa, ir subiendo peldaños en ese espacio laboral, sentirnos también reconocidas por nuestros logros, por nuestros talentos, conocimientos, habilidades, competencias, pero resulta que llega la maternidad y nos hace encontrarnos con otro espacio que no habíamos conocido como mujeres hasta ese momento.
Y llega el momento de reconceptualizar eso que hasta ese momento nos estaba dando identidad. Y es sin duda alguna, porque es algo que a mí también me pasó, el perder el estilo anterior que tenía antes de convertirme en mamá para empezar a construir una nueva yo, con retos, con desafíos, con expectativas muy marcadas socialmente, hablando de la tarea de ser mamá, que a veces es muy agobiante tratar de alcanzar esas expectativas y que nos lleva a las mujeres en ese desafío de alcanzar esas expectativas a perdernos a nosotras mismas, a perder y a decir quién soy yo ahora, quién soy yo más allá de la profesionista, de la ingeniera, de la terapeuta, de la doctora. ¿Quién soy yo ahora que me he convertido en madre de familia? Hablaban las dos también de esos cambios, de esos que se han presentado, y me gustaría que nos compartieran qué emociones, qué sentimientos ustedes experimentaron y siguen experimentando en el hecho de ir compaginando, compartiendo el espacio de la madre con el desarrollo profesional y laboral. ¿Qué emociones surgen en una mujer? Laura. Bueno, aquí con lo que dices hay algo que me resuena mucho y es cuando caemos en la trampa de el hacerlo perfecto y cómo continuamos perpetuando la violencia hacia nosotras mismas. ¿Qué quiero decir con esto? Tú me preguntabas sobre las emociones que tuve para ver cómo compaginar mi vida profesional y mi vida de madre, y aparte sostener a la mujer, que hay algo que tú nos dijiste y que nunca se me olvida, y es la mujer la que sostiene a la madre. Y a mí al principio me generó mucho sentimiento de culpa, mucho sentimiento de no estar a gusto con el papel que yo estaba desarrollando como madre porque buscaba un ideal. Entonces, ponle, yo tengo un ideal aquí de madre que es una madre que está en casa con su hijo todo el tiempo y está feliz, dichosa, encantada de la vida. ¿Qué hay de malo en mí que yo disfruto también el trabajar? Entonces llego a tener una perspectiva que para mí, Laura, no es alcanzable porque no es lo que me mueve. Entonces, cuando empiezo a renunciar a querer ser mamá como X, como Y o como Z, doy más espacio para poder ser mamá como yo quiero. Entonces, lo primero que hice en mi caso fue, yo acepto con mucho amor que adoro a mis hijos, que voy a amarlos de la mejor manera y al mismo tiempo que a mí me hace feliz trabajar. A mí me hace feliz estar en un espacio donde puedo aportar, porque lo que me pasó a mí profesionalmente era que esa emoción yo ya no la tenía. Yo sentí mucha emoción y pasión por mi trabajo y se me perdió en un momento. Y después pasé a sentir emoción y una conexión que yo nunca sentí en mi vida por el hacer este trabajo. Entonces, ¿qué dejar de pensar qué es lo que hay de malo en mí para que yo también disfrute, porque yo también disfruto esto y por qué no me quedo en la casa con los niños hasta que cumplan no sé cuántos años? Pues no, para mí el estar con ellos, el tiempo que no estén en el cole, de la mejor manera en la que yo pueda estar, me trajo mucha levedad y al mismo tiempo me ayuda siempre a ser fiel a mí misma. Y aquí es una cosa, porque muchas veces cuando uno piensa que ser fiel a uno mismo es negligenciar las necesidades del otro y no tiene nada que ver con eso. Es
ser fiel a mí misma significa reconocer que mi esencia es buena y que voy a encontrar la mejor manera para poder estar conmigo y con ellos. Entonces, cada vez que yo tomo una decisión y que en esa decisión considero cuál es el impacto que tengo en ellos, cuál es el impacto que tengo en mí y en mi familia, porque yo tengo una pareja y veo y llego a ese equilibrio de lo que me hace sentir más satisfecha, es como si me eligiera un poquito más a mí y renunciara a lo que hay fuera. Y eso me hace sentir más, no sé, con más amor. Puedo estar con ellos de una forma diferente, porque no estoy negando cosas mías, ¿me entiendes? Y aquí solo lo que quiero recalcar es que el elegirme a mí no significa que yo deje a los niños de lado. De hecho, los puedo amar y abrazar con mucha más tranquilidad. Me sale mucho más natural que cuando me forzaba a estar con ellos todo el tiempo de la forma en la que yo creía que era la mejor manera. Entonces, eso. Resueno, Laura, enormemente con todo lo que nos acabas de compartir. Creo que un sentimiento que las madres profesionistas, trabajadoras, deberíamos aprender a lidiar es el sentimiento de la culpa. Y este sostenido por todas las exigencias sociales y culturales, por las exigencias de nuestro árbol transgeneracional, de que si ya te convertiste en mamá, al menos aquí en México hay todo un prototipo de ser mamá basado sin duda alguna en la época de oro del cine mexicano, en donde demostraban cómo era ser una mamá abnegada, una mamá sufrida, una mamá que tenía que entregarse a todos y olvidarse de sí misma. Entonces, ese sentimiento de culpabilidad que continuamente estamos experimentando las madres que somos trabajadoras y profesionistas, es importante observarlo. Es fundamental que vayamos a tocar ese sentimiento de culpa, de miedo, de alta exigencia, para poder identificar de dónde nace ese sentimiento. Y de una manera consciente, así como lo hiciste, Laura, poder decidir qué es lo que quiero para mí que esté alineado con mi ser esencial, que se empate con los valores de ser mujer, porque eso sí, recuerdo que en algún acompañamiento en tutoría les hacía saber a cada una de ustedes: tú eres mucho más allá de ser la profesional o la que lleva el título de gerenta, de directora, de maestra, de doctora. Eres mucho más allá de ser la mamá de Juan, de Sergio, de Claudia, de Laura, de Diana. Eres una mujer. Y desde ahí aprender a reconocer la hermosa esencia que tienes como ser humano. Comparto, Diana, todo lo que nos acabas de compartir desde el fondo de tu corazón. Diana, en tu caso, ¿cuáles fueron esas emociones, esos sentimientos que experimentaste? Bueno, no, pues coincido mucho con lo que dijo Laura y con lo que tú también estabas diciendo. Por supuesto que la culpa se hizo pues como muy presente porque yo también pues me puse unas expectativas muy altas de el cómo ser madre y porque yo realmente mi deseo genuino hubiera sido no tener que trabajar al menos como el primer año de vida de mi hija mayor, pues que fue como con la que tuve la primera experiencia. Al menos el primer año, incluso los 2 primeros años, hubiera querido estar tranquila en casa, pero por razones económicas no pude hacerlo. Entonces estaba como siempre corriendo para alcanzar estar con ella, pero a la vez tenía que responder laboralmente. Entonces
sentía mucha frustración porque sentía que no podía ser lo que yo quería hacer. Además, me puse a ver mucho, pues me puse a investigar mucho y veía mucho como blogs o cosas de mamás como que aplicaban ciertas metodologías y que yo veía que a mí no me funcionaban tan bien, entonces me frustraba un montón. Yo decía, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, sí, se supone que ya debería, ya cuando empezó a crecer más, debería ser más autónoma, o sea, yo no sé, un montón de expectativas en las que me monté respecto a mí y respecto al deber ser de mi hija, que me frustraban un montón porque sentía mucha culpa de creer que era que yo lo estaba haciendo mal. Pero en este camino, pues digamos, me topé con el contenido de Ivonne Laborda, y pues poco a poco ahí me adentré hasta llegar a hacer el máster y me empecé a dar cuenta paso a paso de la importancia o sea, de que todo también respondía era a mí, lo que estábamos, pues volvemos a lo mismo, de que me estaba dejando a mí de lado, me estaba enfocando tanto en querer ser la mamá que yo me había montado por allá que tenía que ser, que me estaba perdiendo a mí, pues como a satisfacer mis necesidades, qué necesitaba yo, qué me movía. Entonces, empecé como a explorarme más, a entender también que muchas de mis reacciones con mi hija respondían a mi pasado. O sea, todo estaba más como en sanarme yo, en mirarme a mí, en volver a mí, para poder llenarme y dar a mi hija lo que ella necesitaba. Entonces, digamos que siempre, desde que ella nació, pues el amor incondicional, pues el amor más profundo, porque sí he sentido como esto de ese amor que se hablaba pues de cuando se tiene hijos, como que lo he podido vivir y sentir, pero también es otra mezcla de emociones que están ahí como autosaboteándote, pues que te pueden sabotear porque vos misma te autosaboteas, pero que en la medida en que te das cuenta que realmente tú también eres importante, como lo decían ahorita, o sea, es fundamental que te des a ti, que te nutras para poder nutrir. Entonces, en la medida en que lo he venido haciendo poco a poco, he venido encontrando como una crianza mucho más tranquila, fluida y que he podido disfrutar. Claro, Diana, y igual resueno con algunas palabras claves que nos has compartido en este momento. Por ejemplo, las necesidades. Pareciera que la mujer que se ha convertido en madre no tiene derecho a exponer cuáles son sus necesidades legítimas. Y las tres, como asesoras en crianza consciente, sabemos que es fundamental que todo ser humano exprese cuáles son sus necesidades, porque una de las raíces de donde nace la violencia, tanto pasiva como activa, es no reconocer que el otro tiene sus propias necesidades. Y pareciera que en este mundo tan voraz en el que vivimos, marcado y sustentado por creencias culturales, sociales, que emanan del núcleo de la familia, pareciera que no tenemos derecho las mamás en expresar cuáles son esas necesidades que tenemos. Y si a esto le sumamos que también nos desarrollamos en el ámbito profesional o laboral, pues corremos el riesgo de irnos perdiendo a nosotras mismas. Y esto traer un duelo que podemos cargar por muchos años y un duelo que se puede hacer complicado porque ni siquiera logramos identificar que las mujeres nos hemos perdido en esa tarea de ser mamás, a veces de ser también solamente la profesionista, la trabajadora, y vamos experimentando un gran vacío emocional que se vuelve toda una avalancha que nos va arrastrando a lo largo de nuestra vida. Hablaste también de ir viviendo esto poco a poco y sabemos que convertirnos
En Madres Conscientes es todo un proceso y trabajo personal. ¿Qué ha significado para ustedes ser esas madres conscientes? Laura. Mm. Para mí ha sido uno de los regalos más bonitos. Ha sido también resignificar lo que son los niños, porque ellos sí que me trazan un camino para empezar a ver hacia adentro. Ellos me traen las incomodidades que necesito para empezar a decir, aquí está pasando algo". Sin embargo, ellos no son para mí mi objeto de sanación, ¿vale? Y eso para mí ha sido importante diferenciarlo, porque no es que yo lo empiece a ver como mi camino de sanación como tal, sino que con sus cosas él me va haciendo de reflejo para que yo pueda traer la información que necesito y trabajar sobre esto. Dicho eso, por eso a mí me apasiona tanto la crianza, porque yo veo y siento y vivo que es el origen de todo. Nosotros podemos hacer nuestra revolución de amor en casa. No necesitamos hacerla afuera. Y eso necesita de mucha valentía y coraje por parte de las madres, porque es estar dispuestas a gastar más energía para mirar, para sentir, aprender que sentir no, que sentir es seguro, em- empezar a entender que nuestro papel no es facilitarle la vida a nuestros hijos ni em, blindarlos para que no sufran, sino realmente ir viviendo, sintiendo, permitiéndonos pasar por todo lo que por todo lo que surja, y con eso nosotros siempre que integramos algo en nosotras se lo permitimos hacer al otro. Entonces, ¿por qué ese camino de autoconocimiento es tan importante? Porque ese camino siempre me lleva de vuelta a mí, a conocerme un poquito más, a saber qué pasa dentro mío. Y cuanto más autocompasiva soy conmigo, cuanto más me permito pasar por las emociones, cuanto más nosotros, por lo menos esta semana, el domingo perdimos a una perrita que amábamos en la casa, y hemos tenido momentos en los que nos hemos sentido muy tristes. Antes de conocer la crianza consciente, ¿yo qué hubiera hecho? No puedo llorar enfrente de los niños porque van a sufrir y porque es mejor que no vean y que no sientan. Ahora, ¿cómo conecto con ellos? Ahora conecto con ellos diciendo, esto es la vida. Nosotros no necesitamos traer sufrimiento extra a nuestros hijos, sino ser esa guía para permitirles pasar por ese pico de la emoción y saber que van a estar sostenidos durante el proceso. Entonces, es abrir ese espacio para decir, no estoy bien hoy, ¿sabes? En casa ya nos decimos eso, hoy no estoy bien y está bien no estar bien hoy, está bien. Hoy me siento un poco más triste, amor, hoy no voy a tener el mismo espacio para jugar contigo de esta forma, lo vamos a hacer de esta otra. Entonces, para mí, la crianza consciente significa eso, significa qué tanto me permito a mí sentir para ver o sea, para que de forma natural yo le permita sentir a mi hijo y ser, qué tanto aprendo a amarme incondicionalmente para poder amar incondicionalmente a mi hijo. Porque yo hoy hablaba del amor incondicional, y el amor incondicional es algo a lo que yo no sé si voy a llegar en algún momento. Yo no sé, cada día me amo un poquito más, eso lo sé. Ese es el trabajo. Y cada vez que me amo un poquito más con mi humanidad, me permito amar de una forma más auténtica a los niños y a Emi, porque no es solo de los niños. Esa es otra cosa que traigo, no es solo de los niños. Es de tu relación contigo misma, y que como que se no es la palabra explota, no, pero se refleja, como que contagia el resto. Se ve directamente afectada tu relación con tu pareja, tu relación con los niños. Eso es cuando lo encarnas, cuando lo vives, cuando lo sientes, porque cuando lo tienes todo en el intelecto,
que era lo que a mí me pasaba al principio. Entonces, tomas esta posición de poder porque tienes más conocimiento, entonces como yo tengo más conocimiento, se hace lo que yo diga y ahí lo que hago es desviar la violencia, ¿vale? Que eso no es, pero cuando lo encarnas, cuando pasas por la incomodidad, realmente empiezas a abrir espacios donde se permita estar de la mejor manera en la que cada uno pueda estar. Me Entonces, encanta, Laura. Acabas de mencionar lo valioso que es el autoconocimiento. Cuando nosotros nos damos permiso de ir hacia adentro de nosotros mismos, de ir hacia nuestras profundidades, es la oportunidad para conocernos, para conocer toda nuestra luminosidad, pero también conocer esa otra parte de la sombra que no nos hemos permitido ver, tocar y sanar. Hablaste también, lo puedo resumir, en esas virtudes que la crianza consciente nos enseña que sí tenemos como mujeres, como madres de familia. Por ejemplo, la virtud del amor, la virtud de la valentía, de ir hacia adelante tomando de la mano al miedo y a la incertidumbre, incluso al juicio y a la crítica. Tengo esta templanza como virtud. Y hay otra virtud que también vamos aprendiendo a reconocer que la tenemos como seres humanos en ese ejercicio de ser madres conscientes, que es la paciencia. La paciencia, porque convertirte en esa madre consciente o aplicar esa filosofía de la crianza consciente lleva realmente un gran proceso personal, un proceso que se comparte en pareja y que demanda de mucha paciencia, pero también de autocompasión y de compasión hacia el otro. Ser amables, ser respetuosos con la propia historia y con la historia también de mi pareja, reconociendo que nuestra historia, de no hacerla consciente, se puede perpetuar en futuras generaciones, como lo puede ser en nuestros hijos y en nuestras hijas. Y otra virtud que logro también identificar, el silencio, ese silencio activo, ese silencio que nos invita a tener un espacio para nosotras mismas, para meditar, para observar qué pensamientos viajan por mi cabeza. ¿Están sustentados en creencias que realmente me están empoderando para ser la madre que mis hijos necesitan? ¿O en creencias que me limitan y que me llevan a perpetuar lo que en algún momento de mi infancia me marcó y abrió heridas o traumas? Entonces, comparto, Laura, también esta parte resumiendo todo lo que nos has expresado en este momento. Para ti, Diana, ¿qué ha significado ser esa mamá consciente, aplicar los principios, la filosofía de la crianza consciente? Bueno, pues pues, primero coincido pues con ambas. Es imposible no coincidir como en el tema del autoconocimiento, porque sí, la verdad, a través de este camino de la crianza consciente y de todo lo que me ha traído, esto me ha permitido irme muy como hacia atrás a entenderme, a entender que de mis comportamientos y mis actitudes presentes, bien, o sea, a qué responden, ¿cierto? Saber que eso viene, muchas de esas cosas vienen de atrás, de mis propias vivencias en infancia y en adolescencia, y entenderme, ¿cierto? Validarme, conocerme, conocer qué me pasó, reconocer qué me pasó. Y ha sido todo un camino y todo un proceso porque desde que empecé en esto, digamos, he empezado como a quitar velos y velos y velos y se me destapa uno y se va cayendo otro y otro y otro. O sea, van cayendo. No, me voy dando cuenta de que de muchas cosas y cada como que permanentemente. Entonces, la crianza consciente
digamos que para mí ha traído una permanente reflexión, estar reflexionando permanentemente respecto a mi presente y también en relación a mi pasado e incluso, por ejemplo, con mi pareja. Muchas veces en momentos en que nos desencontramos, en que no nos entendemos, en que tenemos alguna diferencia, también tener como la capacidad de pensar en que él también tiene su propia historia, en reflexionar acerca de lo que no, pues es un psicoanálisis, sino es como que de lo que, o sea, lo que él hoy está haciendo, cómo está reflejando también cosas que él vivió. Entonces, no verlo como mi enemigo, sino entender que él también tiene un montón de heridas que está cargando y que pues es como acompañarnos en este camino juntos, ¿cierto? Entonces, más allá de porque antes, me veo antes de todo esto y me veo mucho en la autojustificación, en pero es que tú, pero con la crianza consciente como que eso me ha dado una vuelta y me ha permitido reflexionar tanto en torno a mí como a la otra persona con la que estoy interactuando. Y otro elemento que quería traer es el de la presencia. Digamos que con la crianza consciente para mí se ha hecho también muy importante el tema de la presencia en términos de como de vivir realmente el presente, de disfrutar este presente que hoy me traen mis hijas, de que hoy me trae la realidad de mi pareja, como agradecer que realmente soy muy bendecida, o sea, que esto que estoy viviendo aquí y ahora es un gran regalo y que no me puedo quedar en el pasado pensando que fue mejor, que fue muy bonito ayer o que era muy bueno antes, no, o sea, es el regalo que es ahora y lo sagrado que es este tema, pues como de poder compartir con estos seres tan especiales que han llegado a mi vida y poder observar a mis hijas, lo que hablabas ahorita como del silencio, ese silencio contemplativo de verlas, de ver cuáles son sus gustos, sus intereses, sus talentos, sus necesidades, de ver desplegar y pues como ir, cómo van abriendo sus alas esos seres. Uy, eso me parece un regalo maravilloso como de la crianza consciente y siento que la crianza consciente es lo que me ha permitido observar, o sea, me ha llevado a tener esa capacidad de observar, no estar ahí encima interviniendo, no abandonar, pero pues, sí observar, estar ahí y acompañar respetuosamente. Bueno, y ese era el otro tema que es el respeto, o sea, en la medida en que digamos, de sí he reflexionado y he podido estar pues, como mucho más observante de lo que me pasa. Digamos que el respeto se ha, pues siempre ha sido como un principio, pero siento que se ha encuerpado más, o sea, él ha logrado como llevarse más a cabo porque es como reconocer a ese otro, o sea, reconocerme a mí, claro, y reconocer también a ese otro. Entonces, creo que esas y la última que voy a mencionar es la validación, porque antes con lo de la culpa me daba mucho látigo y pues todavía a veces me pasa, ¿cierto? Que me cogen ciertos momentos y pues me doy látigo porque esto, porque aquello, bueno, pero es como que luego vuelvo, saco un espacio para mí, me doy presencia y también además de que valido a mis hijas, pues, reconozco la importancia de lo que necesitan o de lo que sienten, también me valido a mí, porque antes no lo hacía, antes me juzgaba mucho. Y siento que con la crianza consciente también, como ha sido un proceso de autoconocimiento, me ha permitido reconocer quién soy, validar mi alta sensibilidad y también validar esas emociones, esos errores, esas necesidades que tengo y así poder también sentirme como que pertenezco, como que no estoy mal, ¿cierto? Como que sí está bien sentir y está bien necesitar y de ese modo pues me siento mucho más en calma y puedo volver como nuevamente a mi centro y a estar mucho mejor con mis hijas, con mi pareja y conmigo misma. Totalmente. Y te observé, Diana, y lo pudiste observar, Laura, como ese suspiro de Diana, de ese bienestar que ha sentido en la práctica de la filosofía de la crianza consciente. Resumiría, Diana, todo lo que nos acabas de compartir desde el fondo de tu corazón
en los siguientes verbos infinitivos de la crianza consciente. Observarme, validarme, acompañarme, escucharme, respetarme y amarme. Es decir, primero hacia mí misma y hacia el otro. Y estos verbos me encantan porque nosotras que sabemos que la crianza consciente se sustenta en las 4 raíces que nuestra mentora Ivonne Laborda ha compartido al mundo, hasta aquí creo que hemos abordado entre líneas esas 4 raíces, que es la presencia, ¿sí? El validar nuestras emociones y las de los otros, nombrar qué es lo que me pasa a mí, qué es lo que le está pasando al otro, escucharlo y finalmente entrar en esa intimidad emocional. Diana, al principio de tu participación en Llévame contigo y vuela en este episodio, hablabas de la experiencia de vivir la maternidad en muchos casos en soledad y que esto puede marcar la diferencia en la manera como nos desenvolvemos como madres de nuestros hijos y de nuestras hijas. Para ambas, la siguiente pregunta: ¿cómo han encontrado ustedes apoyo en este camino en la crianza consciente? ¿Qué tan importante se convierte la tribu de mujeres al momento de criar? Laura. Bueno, para mí es fundamental. Y ahora, después de estudiar, yo creo que la parte teórica te sirve mucho para entender qué es lo que pasa, ¿no? Cuando yo fui madre de Rafa, me aislé completamente porque me sentí en una situación en la que mi cuerpo sentía amenaza y mi reacción fue alejarme, me sentía incomprendida, no vista, no valorada, que tal vez iba a ser muy exagerada con cosas porque en mi círculo soy la única que sigue este tipo de crianza. Entonces todo esto me llevó a cerrarme y ese cerrarme hizo con que viviera el proceso con mucho más peso, con mucho más miedo, con mucha más temor, inseguridad. Con mi primera hija, yo la llevaba al médico no sé cuántas veces al mes. eh, Movimiento no le permitía mucho por miedo. Entonces, para mí, el entender que todo eso pasó porque yo me sentía amenazada fue un antes y un después, un empezar a verme a mí misma de una forma más compasiva, ¿vale? Yo llegué a tener tribu hasta después que que fue cuando empezamos el máster, que fue cuando Lu ya tenía más de 6 meses. ¿Qué me salvó? Porque yo digo que me salvó, y ahí es cuando yo digo de nuevo, amo la crianza por esto, porque empiezo a entender muchas cosas. Yo estaba en una posición cuando tuvimos salud, tuvimos pérdidas familiares aquí en casa, fue un poco así movido. Y yo estaba en alerta, dormir a Lu era terrible. O sea, eran 2 horas, me hacía 2 kilómetros caminando por la casa para tratar de dormirlo, era muy tenso. Lo que me salvó, y estaba igual de aislada, lo que me salvó fue que decidimos viajar 2 meses. Cuando él tenía 4 meses, nos fuimos 2 meses. Entonces, de forma indirecta tuve esa red, esa tribu. Estaba mi suegra, estaban mis cuñadas, y ahí, miren, chicas, es que se los digo de verdad, el avión aterrizó en Brasil. Yo no tuve ningún otro episodio de tener que estar 1000 horas con Lu para que se durmiera. ¿Qué cambió? Que yo ya estaba en un estado más relajado. Entonces, si hay alguna mamá que recién tuvo su bebé y que siente esto, lo que le quiero decir es que es normal que lo sienta.
y le pido que haga un esfuercito por buscar a alguien con quien se sienta segura. El cuerpo le va a decir que no, la mente le va a decir que no, solo que es normal que eso pase porque se está sintiendo amenazada. Entonces, si pone un poquito de esfuerzo para encontrar a alguien con quien pueda hablar, con quien pueda dividir, eso le va a traer mucha más tranquilidad. Y a medida que se sienta tranquila, su bebé se va a sentir más tranquilo. Porque en el momento en el que nuestro bebé viene, lo que necesitamos son personas que nos sostengan a nosotros, a nosotras, para poder estar con ellos de la mejor manera. Y también tener un tiempo, así sean 15 minuticos, para bañarse tranquilamente, para tener un espacio. A veces es necesario no estar con el bebé 15 minutos para volver recargada a estar con él. Yo no lo viví hasta lo que les digo, hasta ya después de los 6 meses de Lu, bueno, 2 meses antes por el viaje, pero lo que les puedo pasar de mi vivencia es que realmente les ayuda a cambiar la dinámica que tienen en sus casas. Entonces, mi llamado en este punto sería más para animarlas a buscar a alguien. Somos muchas las madres que queremos criar de esta manera. Vayan a alguna red, busquen, contacten alguna. No estamos solas, solo estamos dispersas por el mundo. Entonces, esa es lo que quería decir sobre esto. Gracias, Laura. Diana, ¿qué invitación o qué consejo pudieras darle a esas mamás si en este momento tú estarías frente a esa mamá que seguramente nos están escuchando en el mundo? ¿Qué invitación o qué consejo le darías a esas madres? Bueno, primero que se escuchen mucho a ellas mismas, ¿cierto? Porque vamos a tener mucha interferencia exterior, empezando por la propia familia hasta todo lo demás de ahí para arriba, impresionante sobre qué hacer, cómo hacer. Entonces, escuchen su corazón, que escuchen su cuerpo y que también, pues, como que sigan su intuición en muchas ocasiones. Obviamente, pues hablo, no, habrán cosas médicas que claro, hay que ir donde un médico y demás, pero en muchos aspectos como dormir con el bebé, cargarlo cuando llora, o sea, como atender a ese bebé, a sus necesidades, que se escuchen a ellas y a esa conexión. También, pues, que expresen lo que necesitan, o sea, que busquen apoyo, como comparto y coincido con Laura porque, a ver, yo también en principio cuando devine madre, sentí como muchos juicios de que no llegaba tarde o que no alcanzaba o que por qué se demora tanto. Entonces yo me empecé como a cerrar y me sentía poco entendida, porque yo sí tengo la fortuna de tener a mi mamá cerca, tengo una hermana, una cuñada que tiene pues una hija, o sea, una sobrina mía. Pero entonces yo me empecé como a cerrar porque yo sentía que nadie me entendía. Pero en la medida en que yo empecé a expresar mi necesidad, mis necesidades y a buscar ese apoyo, empecé a encontrar una pequeña red de apoyo con mi mamá, con mi cuñada que dimensionaban como el hecho de ser mamá y nos empezamos a apoyar mutuamente. Y entonces invito a esas mamás a que, como decía Lauri, coincido con ella, a que busquen una red de apoyo, ya sea que pueda ser pues alguna persona cercana o una amiga, o si no, así sea irse un rato, porque es muy agobiante a veces estar todo el día en casa, si están todo el día en casa, estar todo el día en casa con solas, con uno o dos o más hijos, es muy agotador, es agobiante mental, emocional, físicamente. Y el solo hecho de salir así sea a un parque y de pronto coincidir con otra mamá, sentarse cerca, empezar a conversar, puede ser muy alivianador, ¿cierto? Puede alivianar esa carga, permitir que converses con otro adulto, que compartan experiencias mientras los niños pueden jugar. Entonces, que busquen como a su manera, en la medida de sus posibilidades, que traten de buscar una red de apoyo, ¿cierto? Y que en la medida de lo posible traten de tener un tiempito para ellas mismas, ¿cierto?
para darse algo para ellas. Sí, yo sé que hay muchas mamás que por razones materiales tienen muchas dificultades, pueden ser madres solteras que tienen que trabajar y tienen mucha dificultad, pero tratar así sea de sacarse un 5 minutos, no lo sé, en el que puedan regalarse un tiempito para ellas de meditar, de sentarse, de solo descansar, de leer, bueno, de respirar, de lo que sea, pero como que sientan que solo están con ellas mismas. Ojalá lo puedan tener porque eso las va nutriendo y les va a permitir estar mucho mejor con sus hijos. Se me ocurren esas, Kat. Me encanta y me quedo con este último verbo que nos compartiste. Respirar. Respirar para tomar la vida, para seguir tomando la vida. Respirar de manera consciente, hacer esa pausa amorosa, respetuosa contigo mismo, contigo misma y permitirte respirar. Respirar la vida, respirar el aire, respirar los desafíos, los problemas, las dificultades, para que en ese momento puedas estar consciente de tu momento, del aquí y el ahora y poder gestionar tus emociones y pasar a decidir qué es lo que puedes hacer desde tu centro y también en pleno equilibrio mental, emocional. Chicas, ha sido un privilegio compartir con ustedes. Me siento muy agradecida, pero también quiero decirle al mundo que estoy muy orgullosa de haber sido su tutora en el máster y de ver ese gran crecimiento personal y profesional que han venido mostrando a lo largo de este tiempo que las he acompañado. Siéntanse muy orgullosas, muy contentas de sus esfuerzos, de sus logros y vayan mamás al frente, seguras de sí mismas, de lo que saben y de lo que pueden lograr, siempre con el corazón en la mano, siempre con honestidad, con mucha compasión y amor. Me siento de verdad muy feliz de escucharlas y de ver su crecimiento, no solamente como mamás, ni como asesoras en la crianza consciente, su crecimiento personal, que de ahí es el manantial para poder dar vida a todos los roles que ustedes desempeñan en su vida. Antes de despedirme, Laura y Diana, seguramente habrá personas que quieran conocer más de ustedes. Habrá mamás, papás, docentes que necesiten ese acompañamiento y asesoría de un profesional en la crianza consciente. ¿Cómo pueden Laura y Diana, las personas, saber de ustedes y encontrarlas? Bueno, a mí me encuentran en Instagram. Mi cuenta es laurapardo_ES y ahí me pueden contactar por mensaje directo. ¿Vale? Y tienes un taller, Diana, ahorita, Laura, perdón, tienes un taller también. Ay, estamos con Platícanos de ese taller. Es un taller hermoso que creamos con mi pareja. Él trae de caja muchas cosas que yo estoy trabajando actualmente. Él tiene esta capacidad de ver que no hay una sola verdad, que hay tantas verdades cuanto personas involucradas haya. Tiene esta capacidad hermosa de amar y también es un hombre herido, así como yo soy una mujer herida. Y el taller nace porque al principio mi violencia se fue hacia él cuando empecé con todo lo de la crianza consciente. Entonces les hablaba a los niños muy bien y con él era una dictadora. Y empecé a apagar ese ser que podía ser aquí en casa. Y el taller es precisamente sobre eso, sobre cómo empecé a hablar con él de una forma diferente y hacerme cargo de mis heridas, hacerme cargo de lo que me movilizaba, de mis creencias, porque esto es la superficie, hay que excavar muchas cosas, hay muchas cosas que traemos de sociedad, familia. Y él nos trae, el taller lo hacemos juntos, porque vemos también una necesidad de abrir espacio para que los papás empiecen a discutir cosas que les pasan en su día a día y no tener esas conversaciones de fútbol
de trabajo y de otras cosas, sino abrirse a el reto que es. Entonces, es el taller que estamos ofreciendo, estamos muy contentos y lo estamos justo promocionando. Entonces, van a encontrar toda la información en mi cuenta de Instagram. Y gracias por abrir espacio para comentarlo, Carla. Muchas gracias. Al contrario, quiero agradecerte, pero también en este momento, ¿me puedes recordar el nombre de tu pareja, por favor, Laura? Emilio Parmigiani. Ok, pues aquí públicamente quiero hacer la invitación a Emilio y a Laura Pardo para que en esta plataforma del podcast de Llévame contigo y vuela den a conocer ese taller y también que otros padres de familia conozcan el gran reto que en pareja se vive convertirse en ese papá y en esa mamá consciente. Entonces, amigos y amigas del mundo, próximamente vamos a tener a Emilio y a Laura Pardo compartiendo con nosotros ese hermoso proyecto. Así que nos vamos a poner de acuerdo para grabar próximamente este episodio, Laura. Muchas gracias. Diana, Me ¿cómo alegra te mucho. pueden encontrar nuestros amigos y amigas mundiales, Diana? Bueno, yo estoy en mi proceso de emprendimiento, entonces tengo mi cuenta personal a la que me pueden contactar y desde ahí pues también espero en próximos meses empezar ya a publicar temáticas relacionadas pues, con la crianza consciente. Es Guaira con WY19, es ese, así me encuentro. Pues amigos y amigas del mundo, ahí pueden encontrar en estas cuentas de las redes sociales a estas dos extraordinarias y hermosas mujeres ampliamente como su tutora en el máster. Puedo recomendarlas e invitarlos a que tengan ese acercamiento y recibir asesoría profesional en la crianza consciente. Recordarles que compartan este episodio con su familia, con amigos, con aquellos docentes, educadores que están acompañando también en ese crecimiento a niños y a niñas. Y sin otro motivo más que estar aquí presentes, les espero en un nuevo episodio de Llévame contigo y vuela.